aplauso al Señor. Aleluya. Santo Dios. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos queridos, en esta hora vamos a compartir este mensaje que Dios ha enviado a su pueblo. El título fue bien interesante cuando lo recibí ayer. El título es Tu confianza en Dios le agrada y le honra. De nuevo, tu confianza en Dios le agrada y le honra. Dios se siente agradado cuando su pueblo confía en Él. Dios se siente ser honrado por su pueblo cuando su pueblo confía en Él. Reconoce que Él es fiel y que lo que Él dice lo cumple. Y Dios espera de nosotros que siempre confiemos en Él. Siempre. Tu confianza en Dios le agrada y le honra. No lo olvides. Vamos a comenzar la lectura en el libro de Proverbios, capítulo 10, los versículos 8 y 9. Proverbios 10, versículo 8, dice: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Paremos allí. De nuevo, el sabio de corazón recibe los mandamientos de Dios. El que se mantiene íntegro y camina en su integridad anda confiado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque Dios no va a desamparar a ninguno de sus hijos que andan en obediencia a Él. Pero aquellos que están hablando de manera impía cosas que no convienen, o aquellos que una vez estuvieron caminando correctamente y se dejaron engañar y se desviaron y ahora andan por caminos extraños, dice aquí, será quebrantada esa persona. Tendrá que sufrir consecuencias. Pero Dios quiere que nosotros seamos de los sabios de corazón que recibimos sus mandamientos y de los que también caminamos en integridad y por tanto andamos confiadamente en la tierra. No nos preocupamos por lo que digan y lo que esté pasando. Dios dice, podrán caer 10,000 a tu diestra, 1,000 a tu lado, a ti no te llega. Dios te va a guardar. Y tú andas con esa paz que solo Dios puede dar. En otro salmo, el Salmo 14, versículos 12 al 14, veamos qué nos dice también al respecto. Dice el versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Quiere decir que una persona que esté haciendo de una manera correcta en la vida está feliz. No está viviendo peleando que por qué me pasa esto. Dios se encarga de esa persona. Podrán venir situaciones como todo el mundo recibe, pero de las situaciones que vengan Dios lo va a ir sacando y le va a dar la victoria siempre. Y siempre se va a glorificar en esa vida. De nuevo, el hombre de bien estará contento del suyo. Tenemos que procurar ser personas de bien, que no vivimos haciendo mal a nadie, más bien que buscamos hacer las cosas como Dios dice, que sea el Señor siempre que use nuestras vidas para bendecir a cualquier persona que se nos ponga a nuestro alrededor. Eso quiere Dios para que podamos vivir confiados, contentos con nuestros caminos, no amargados,
no con tribulaciones que nos desesperan. Pasando pruebas según Dios quiera, sí, porque la Biblia dice que Dios prueba la fe de cada uno. Y esa fe se debe mantener firme en el Señor, en alabanza y adoración a Dios, mediante pase la prueba. Y Dios se va a glorificar siempre. Pero estamos mirando hasta ahora que una persona que se somete a Dios y que vive, tú sabes, con Dios, que está esperando en Dios, se mantiene de esta manera. De una manera sabia vive, de una manera íntegra, no se desespera, no deja que nadie lo saque de camino, etc. Vaya ahora por favor al Salmo 37, versículo 1. Salmo 37, versículo 1, nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. De nuevo, no te impacientes, dice, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Hay personas que en sus oraciones y esperando en Dios dicen: Señor, ¿por qué a ese le va bien y mira lo mal que vive? Y a mí todavía no me bendices. Y no está orando correctamente, se está impacientando, está ahora tratando de actuar de una manera equivocada. Dice aquí: no lo hagas, eso no te conviene, no te conviene. Dice el verso siguiente, el verso 2, porque como hierba serán pronto cortados los malignos, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás, dice, en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De nuevo, nos dice aquí que esos que andan de una manera incorrecta serán cortados. Como la hierba verde, se van a secar. Algo va a pasar que ya su brillo pasó y quedan sin nada aquí. Pero dice que confiemos en Dios y que hagamos el bien. Que confiemos, hay que confiar. Y habitaremos en la tierra. Y estaremos en paz en la tierra. Y nos dice que nos deleitemos en Dios. Y Él concederá las peticiones que hay en el corazón. Pero es un deleite. Deleitarse es disfrutar todo lo de Dios. Es amar todo lo de Dios. Es esperar tener más y más de Dios. Es querer más de Dios. Amar más a Dios. Deleitarnos en Dios. Dios quiere eso. Que los del mundo nos digan fanáticos. Gloria a Dios. Que las personas no nos quieran como acercarse más porque solo le hablamos de Dios. Gloria a Dios, porque Dios es que tiene control de todas las cosas. Tenemos vida porque Él es que nos da la vida. Él es que nos puso en el vientre de nuestras madres. Él es que nos sacó de allí. Él es que nos ha sostenido siempre. Por eso nos dice: deleitémonos en Dios. Y Él conoce tu corazón y ya verás las sorpresas que te va a dar. Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Quizá le estás diciendo algo: Señor, aquí, pero Dios dice: yo sé para dónde tú vas. Ya verás lo que hago contigo. Te voy a sorprender. Dios es un Dios de maravillas. Por eso nos dice que nos deleitemos en Él. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y sigue diciendo el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Oyó bien? Tú dice, encomiendas a Dios tu camino. Señor, digamos por la mañana o siempre: Señor, mira lo que tengo por delante. Listo, lo estoy encomendando. Pero ahora confía en Él. Confía. Dios espera que tú sigas confiando en Él,
porque Él siente gozo y se siente honrado por las personas que confían en Él. En medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de que parece que el enemigo viene con todas para destruirte, tú dices, yo sé en quién he confiado. Él es todopoderoso y Él es poderoso para salvarme de esta y de cualquier otra. Yo sé quién es mi Redentor y yo sé quién es que me tiene en su brazo y me defiende. Y estás confiado. Dios quiere que vivamos confiados, confiadamente que vivamos. Dios no nos quiere ver desesperados. Pero en la vida hay tantas cosas que acontecen que tienden a desesperar a las personas, que se sienten como sin ninguna salida, se sienten como que no hay ahora nada que los defienda o proteja. Confía en Dios y verás como Dios siempre es fiel contigo y siempre hará lo que tiene que hacer. Dice, repito, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio y sigue esperando. Y Señor, ¿pero hasta cuándo? Hasta que sea el tiempo perfecto de Dios que va a venir con algo que tú nunca imaginaste. Los planes de Dios van por encima de nuestros planes. Y Dios tiene los medios para proveernos todo lo que Él quiere proveernos, de manera que sea de bendición y no que sea de obstáculos. No que nos vaya a llenar de orgullo, de nada de eso, sino recibir bendición tras bendición y darle la gloria a Él. Eso quiere Dios. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. El hombre que hace maldades, que te dice, lo ves con carros del año y lo deja eso es vanidad. Sigue buscando a Dios, sigue enamorándote de Dios, sigue gozándote en Dios y verás cómo Dios te levanta. No te va a faltar nada de lo necesario que tú tengas necesidad en esta tierra. Dios se va a encargar de todo y te lo dará de una manera placentera. Dice el verso 8, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Oíste bien? Nunca hagas lo malo. No te excites a creer que porque este lo hace y le va bien y el otro lo hace y le va bien, no le está yendo bien. Dios es juez y Dios va a juzgar esas acciones. No creas tú que si haces algo malo, a Dios se le va a escapar eso. Dios te viene y te castiga. Con Dios no se juega. Dios quiere lo mejor de nosotros y para nosotros, pero Dios quiere que seamos justos aquí en la tierra también. Voy a saltar al versículo 23 de ese Salmo 37. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aquí está. Dios es que ordena nuestros pasos. Nos dice por aquí no, por aquí no, por aquí sí, sigue, detente, ahora vuelve. Dios nos guía. Nosotros no sabemos qué hay en el futuro, pero Dios en el caminar nos va guiando de manera que nuestro pie no tropiece en piedra, que no suframos ninguna caída terrible. Y dice, y nos va siempre a levantar. Es como un niño que está aprendiendo a caminar y anda por ahí y a veces quiere correr. Dice, espérate, cógelo suave, mires por aquí. Dios nos va guiando y llega un momento en que nos
deja libre, ya usted sabe caminar por todo. Qué bueno, pero sigue observando. Si llega un momento en que ve que se está desviando, hazme el favor, ven, vamos a hablar. Eso es Dios con nosotros. Él ordena, dice, los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dice el verso 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Oyó bien? No existe un justo que quede desamparado porque Dios es siempre fiel. Ni su descendencia que mendigue pan. Siempre la descendencia tendrá bendición por causa de cómo vivió sus padres, cómo vivieron sus padres. Dice, en todo tiempo el justo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Una persona que es justa delante de Dios está llena de misericordia. Está mirando tanta necesidad que hay en el mundo y busca la manera de ayudar como sea. Eso quiere Dios, que tengamos ese mismo corazón misericordioso, bondadoso, que se duele del dolor ajeno. Y algunos dirán, no, si me va a doler el dolor ajeno, entonces ¿qué será de mí? Será felicidad, porque dirá, gracias a Dios que no lo tengo, pero me da la oportunidad de ayudar allí. Viviremos agradecidos a Dios siempre. Dios quiere que cumplamos lo que Él dice en su palabra, que seamos justos en la tierra. Vuelvo, el verso 27, repite, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Otra vez, que nosotros hagamos el bien, pero que nos apartemos del mal. Que no copiemos lo malo, sino que sigamos firmes en lo bueno. Y déjeme decirle, una persona que obedece la palabra de Dios está demostrándole a Dios dos cosas principales. Primero, que le ama, y segundo, que confía en Él. Que si Dios dice, no lo hagas, Señor, pero no lo hagas. No es tu turno. Espera. Listo, Señor. Espero pacientemente hasta que tú vengas. Dame gozo y paz. Permíteme seguir deleitando en lo que yo pueda ver, en lo que esté a mi alrededor. Gracias a Dios por la comunión que me da. Sí. Cambia tu actitud inmediatamente y sigue deleitándote en Dios. Aquí nos dice a nosotros que Dios no te va a desamparar nunca. Recuerda esto muy bien, porque hay ocasiones donde parece como que la oración no llegó al trono de Dios. Pero la Biblia dice, siempre llega si tú no tienes obstáculos de pecado. Siempre va a llegar. Seamos nosotros conscientes de esto. Voy a ir a otro salmo, el Salmo 115. Acompáñenme por favor allí. 115, el versículo 9 al 11. Mire lo que dice la palabra. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Tú tienes temor de Dios? ¿Tú andas con respeto a Dios? ¿Tú no lo quieres ofender? Dios dice, sigue confiando en Dios. Dios se deleita en ti cuando tú confías en Él en medio de las dificultades. Dios se goza, Dios se siente honrado por ti y por mí cuando nosotros seguimos confiando en Él. Dice el verso 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová,
a pequeños y a grandes, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios quiere darte bendición, bendición hasta que sobreabunde, bendición, más bendición, para que tengas y puedas dar bendición aún a los que nunca merecen nada por su manera de vivir. Y luego por misericordia tú le llevas a ellos y dices, pero como soy yo, tremendo. Dios también te ama a ti, quiere que tú cambies y que te arregle y luego quiere bendecirte. Y Dios quiere que también estemos hablando el mensaje. Muchas personas no van a comprender cómo en un tiempo de pruebas y de angustia tú estás tranquilo. Hasta te ríes, hasta alabas a Dios. Dicen, ¿cómo puede ser? Que sigan sorprendiéndose, pero sigue deleitándote en Dios, porque tú sabes en quién has creído. Tú sabes que Él es poderoso para bendecirte. Es poderoso para guardar todo lo que ha dicho que va a hacer. Nada es imposible para Él. Aleluya. Y aquí dice, Dios te va a bendecir. Benditos ustedes de Dios. Benditos son. Él es vuestra ayuda. Él es el que pelea por ustedes. Él es que los defiende. Que sea el Señor que siga dándonos más y más a todos nosotros. Voy a ir ahora al libro de Evangelio de Juan. Me acompañan allí, por favor. Juan capítulo 14. Veamos qué dijo Jesús aquí. Interesante. Juan 14, versículo 1. Jesús dijo a sus discípulos algo que nos dice a nosotros también. El verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Oyó bien? Jesús le dice a sus discípulos que crean en Él, porque de alguna manera, algunas enseñanzas, algunas cosas que Él dice que van a suceder, ellos como dicen, no, sigan creyendo en lo que Jesús ha dicho, sigan creyendo. Dice el verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y él dijo, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le habéis visto, le conocéis y le habéis visto. Paremos allí. Aquí inmediatamente, Señor, ¿cómo puede ser que si Jesús dice algo, hermano, no contradiga, solamente recíbelo? Dile, Dios, explícame bien, no me quiero equivocar, aclárame las ideas, dame sabiduría de lo alto, lo que fuera. Pero recibe la palabra de Dios. Porque una vez que recibes la palabra y tienes la actitud, la disposición de obedecer la palabra, estás dando un paso de fe y de confianza en Dios. Y Dios, al mirar tu manera de actuar, cómo tú confías en Él, ya sabes, como un padre cuando su hijo le trata de una manera tan especial, que no quiere que se ofenda con nada, que le quiere agradar en todo, que le obedece en todo. Ese padre casi que lo mima, lo consiente, pero lo defiende, no le va a faltar nada, porque es una persona íntegra. Y Dios quiere que seamos así. Y se puede ser así con la ayuda del Espíritu Santo. Se puede ser así porque el Espíritu de Dios está en nosotros, en los creyentes, y nos guía a toda verdad, dice la palabra.
Vaya por favor ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Veamos allí entonces qué nos dice el Señor para personas que no siempre están tratando de obedecer lo que Dios dice. Tratan de ser selectivos. Oh, esto me conviene, lo hago. Esto está duro. Algún día voy a crecer, dicen. Para cuando madure más, entonces yo voy a entender y lo voy a hacer, dicen ellos. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Jesús dice aquí, Lucas 6, verso 46. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Paremos allí. Cualquiera que oye la palabra de Jesús y no la pone en práctica, ¿qué pasó? Tú sabes lo que se debe hacer y no lo hiciste. No te preparaste. No estás echando fundamento a tu vida. La inundación va a venir. El problema va a venir. La situación terrible va a venir. Si has estado en obediencia a la palabra de Dios, todo lo que venga, tú sabes que saldrás en victoria, porque Dios está contigo. Pero si tú no pones la palabra en acción, no la obedeces, estás viviendo a tu manera, no le das mucho interés a lo que Dios dice, no le das mucha importancia, no crees que es la verdad absoluta lo que Él nos comunica, entonces, ¿quiénes somos si vivimos de esa manera? Dios quiere que nosotros decidamos hoy, si no lo hemos hecho, vivir de acuerdo a su palabra, ser firmes en obedecer la palabra de Dios y ser firmes en mantenernos en expectativa en lo que Dios va a hacer, esperando en Dios, confiando en Él, conociendo que Él es Dios justo y verdadero, que Él no miente. Si Él dice que va a hacer algo, lo va a cumplir. Si Él dice que te va a dar algo, lo va a hacer, no lo dudes. Pero si dice, Señor, ya han pasado 2 años, no te dije cuántos años, simplemente espera. Es el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Vaya por favor a Primera de Juan, capítulo 2, veamos qué nos dice allí la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice así: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna. Está diciendo que toda palabra que hemos escuchado, todo lo que Dios nos ha enseñado de diferentes maneras, diferentes métodos, que permanezca, que no lo desechemos nunca. Toda palabra es digna de guardar. Y dice que si guardamos esas palabras, si permanecemos en esas palabras, entonces el Padre y el Hijo permanecen con nosotros.
¿Y qué nos ha dado? Era una promesa grande, la vida eterna. Sigamos hasta llegar a ese punto donde entramos a la eternidad con Dios. Dice el verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hay personas que buscan manera de engañar. Pero dice el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, el Espíritu Santo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en Cristo. Según lo que la unción, el Espíritu nos revela por medio de su palabra, sigamos esa guía del Espíritu, sigamos. Y si alguien viene con un cuentito raro, con una nueva teología extraña, no, que mira, párate ahí, un momentito. La Biblia dice, pero la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, no te salgas de allí. Dice, hay siempre personas que quieren engañar y desviar a las personas que están buscando de Dios. Dice el verso 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. De nuevo, si estamos viviendo, obedeciendo la palabra, la venida de Cristo cada día está más cerca y Él va a venir como ladrón en la noche, dijo. Cuando menos se está esperando, ahí llega el Señor y los que murieron en Cristo serán arrebatados y nosotros los que quedemos seremos levantados después de ellos y recibiremos a Jesús en las nubes y estaremos para siempre con Él, dice la palabra. Pero para que no sean avergonzados en su venida, dice, guarda la palabra de Dios, no la menosprecies, no la deseches, porque cuando tú menosprecias algo de la palabra, estás dándole cabida al enemigo, haciendo lo que contradice la palabra. Cuidadito, cuidadito, hermano, hermana, como vivimos. Como dice aquí, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quieres saber si tú eres de verdad de Dios? ¿Hay justicia en tu corazón? ¿Hay misericordia en tu corazón? ¿Hay amor en tu corazón? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tienes al Espíritu Santo, tienes el amor de Dios. ¿Te das cuenta si estás viviendo ya de manera distinta a lo que antes era? Antes vivías de manera egoísta, ahora no. Ahora vives para los demás. Lloras con el que llora, ríes con el que ríe. Bendice aún al que te maldice. Haces bien a todo el mundo. ¿Estás viviendo como Dios quiere? Quiera Dios que sí. Mire lo que dice en el capítulo 5, ahí mismo en Primera de Juan, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, perdón. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? A ver, ¿cuántos hay aquí que creen que Jesús es el Hijo de Dios? El eterno Hijo de Dios.
El Verbo eterno se encarnó y vino a la tierra y se hizo hombre y habitó entre los hombres. Sin pecado, una vida íntegra, pura. Venció todo obstáculo, todo ataque de las tinieblas. Lo venció el Señor. Y nosotros, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, dice la palabra. Por medio de Jesús. Él nos hace ser más que vencedores. Él nos hace triunfar donde parece que no hay maneras. Pero Dios dice, Él siempre tiene una manera especial. Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Dios abre camino aún en medio del mar. Y cuando Dios dice, tú vas a lograrlo, lo vas a lograr. Burles el que se quiera burlar, goces el que se quiera gozar, pero lo vas a lograr porque Dios lo ha dicho. Pero, como dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo estamos disponibles para Dios y Dios dice, vas a vencer. Pero no es una victoria contra las personas, es contra el príncipe de este mundo que tiene a las personas atrapadas como allí muñequitos, títeres, haciendo con ellos lo que quieran. Dios dice, tú eres alguien que Dios va a usar para que haya libertad en más y más almas en la tierra. Más y más personas vendrán al conocimiento de Dios por causa de cómo tú estás comportándote con Dios. Viviendo a la expectativa, esperando en Dios, confiando en Dios. Y recuerda, tu confianza en Dios le agrada y le honra a Él. Sigue confiando en Él. Vamos al libro de Hebreos. Estoy casi concluyendo el mensaje. Hebreos capítulo 3. Veamos qué nos dice allí la palabra. Versículo 12. Aquí hay una advertencia. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, hermanos. Es una advertencia muy fuerte, muy grande y muy importante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. Satanás es padre de mentiras. Es engañoso. Cuidado. La Biblia dice, el que cree estar firme, como dice, mire que no caiga. Si dice, no, ya yo me la sé toda, se la sabe toda. Cuando esto hace así, se enorgullece una persona, empieza la caída. Cuidado. Mantengámonos siempre buscando de Dios, humillados delante de Él, porque al que se humilla, dice la palabra, Dios le va a exaltar. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Dice, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Aquí hay un sí condicional. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Oyó bien? No hemos llegado hasta el fin, no nos descuidemos. Estamos en medio de una batalla espiritual diariamente por todo lugar. No andamos con temor porque sabemos de qué parte del ejército somos, del ejército del Dios Todopoderoso, pero no nos podemos descuidar y salir de las filas de ese ejército a ver qué hay por allá. Así no. Hermanos queridos, nosotros debemos ser bien conscientes de esta que dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15 dice, entre tanto que se dice
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Paremos allí. Nos da el ejemplo de cuando el pueblo salió de Egipto. Todas esas personas que se rebelaron, no, queremos volver a Egipto, nos van a matar, y se rebelaron con lo que Dios había dicho. Dios dice, ellos no entraron, quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida, y nos recuerda a nosotros, Dios no es injusto, Dios hace justicia, y Dios no es que parcializa, a este le hago así, a este le hago así, no, Dios es juez justo. Nos da esto de ejemplo para que no nos descuidemos en la vida diaria, para que seamos siempre honestos con Dios, para que vivamos vidas íntegras, esperando en Dios, no arrebatando nada, sino esperando que sea Dios que por su gracia lo esté entregando, recibiendo con gozo todo lo que nos da, pero siempre esperando en Él, confiando en que Él es que sostiene nuestras vidas. Voy a concluir el mensaje en el libro de Jeremías. Por favor, me acompaña allí un par de versículos. Jeremías 17, versículo 7. Y el versículo 8. Jeremías 17, 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito sea Dios. Voy a repetir: bendito el varón, en este caso la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente del río echa raíces, dice, y no verá cuando viene el calor, dice, sino que su hoja estará verde siempre. Y en el año de sequía no le llega la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aunque las cosas vengan y empeoren, tranquilo, tranquila, sigue confiando en Dios, sigue esperando en Dios. A ti no llegará, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu lado, a ti no te llega. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, dice el Señor. Le colmaré de larga vida y le daré mi bendición. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Maravilloso Dios. Grande, grande, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Hermano, hermana, recibe esta palabra. Recíbela con todo tu corazón. Apropiate de cada versículo. No solo de los versículos que hoy Dios ha traído, pero de cada versículo que dice la palabra de Dios, aprópiate. Es para ti, es alimento a tu alma. Es algo que uno no puede imaginar el poder que tiene. Que sea Dios que nos ayude a seguir viviendo confiados en Él. Que Dios nos dé esas fuerzas que necesitamos cada día. Que Dios sea con nosotros, mostrándonos que si estamos en Cristo, todo lo podemos en Él.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra. ¿Estás dispuesto, dispuesta? Vamos a orar. Y primero quisiera hacer una oración para aquellas personas que hasta el día de hoy han estado confiando en sí mismos, porque no han entregado su vida al señorío de Cristo. No han dejado que Jesús sea el Señor de su vida para obedecerle a Él como Señor, pero al mismo tiempo Dios le va a recibir como hijos e hijas y será su Salvador. Si hay alguna persona que no ha dispuesto su vida y su corazón a Dios, te ruego en esta hora que lo hagas. Hoy es un día especial para ti también. Ahí donde estás, reconoce primero que no has vivido de la manera que Dios manda. No has estado en obediencia a la palabra de Dios. Tal vez una vez sí, una vez sí, una vez sí, y luego el resto no. Dios quiere que seamos obedientes a toda la palabra. Pero si nunca has puesto a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Rey, esa es la hora de hacerlo. Dile: Padre, puedes repetir esas palabras después de mí si deseas, y la dices de todo corazón. Dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por este momento y este día, día de mi salvación, día de gloria para mi vida. Reconozco que no he vivido como tú has querido y pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón de haber vivido de manera ofensiva a ti. Perdóname, Dios. En esta hora yo creo que Jesucristo es mi Señor también. Lo recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Y te pido gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús, que me recibas como tu hijo o tu hija. Que me des tu Santo Espíritu, que yo pueda aprender a vivir correctamente. Yo quiero ser parte de tu familia, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, Dios. Si has hecho esa oración de corazón, Dios te ha escuchado. Y Dios te dice hoy: bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Porque Dios te ha escogido también para salvación y no para perdición. Por eso Dios te ha traído a que escuches y que seas sensible. Y te va a cuidar para que no sigas en ese estado que vivías antes. Y a los demás hermanos y hermanas, es importante que reconozcamos si en verdad estamos siendo obedientes 100% a la palabra de Dios, o si esa mentira que provoca engaño ha hecho efecto en algunos de ustedes, que se dice: ¿y quién puede ser perfecto? Nadie hay perfecto sino Dios. Eso dicen. Pero Dios dice que en Él está la perfección, que Dios es que nos guía a toda perfección. Y la palabra perfecto significa: haz todo correcto hasta el momento en que estás viviendo. Cada momento trata de hacerlo siempre lo mejor que puedas, lo perfecto, siempre, siempre, siempre. Llegar al día en que te vas de la tierra con honor, donde Dios te va a premiar, pero fue posible porque creíste que se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si ha habido dudas, engaño, incredulidad en alguna zona, pídele perdón a Dios. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblale a Dios de todo tu corazón. Y recuerda que Dios conoce lo que hay en el corazón. Dios escudriña la mente y el corazón. No lo olvides. Que lo que tú le confieses sea exactamente lo que ya Él sabe que has hecho o cómo lo has hecho, para que Él vea que hay armonía, hay integridad en ti. Y te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú escuchando cada oración que tus hijos están haciendo a ti, Padre. Y que tu perdón y tu restauración sea en todas las vidas. Que tú llenes cada corazón de más de tu espíritu y seas tú fortaleciendo cada vida, Señor, para que podamos todos seguir adelante hasta el final y que nadie se quede avergonzado si Cristo viniera por nosotros
cuando ya sea el tiempo cumplido, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, presentamos ahora esta canción. Señor, recíbela y que sea de tu agrado siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.